Mientras meditaba en esta palabra el día de ayer por la tarde, me venía a la memoria algunos recuerdos de los comienzos cuando uno empieza en los caminos del Señor. Recuerdo que hace algunos años, cuando me convertí al Evangelio en la ciudad de Santiago, ahí fueron mis primeros comienzos, donde empecé a buscar y a conocer del Señor. Pero dadas las circunstancias, muchas veces la ciudad a uno le absorbe mucho el tiempo. Una ciudad como Santiago es absorbente por el tema del trabajo en los lugares donde uno vive. Y esas cosas a veces absorbían el tiempo. Entonces recuerdo que mi vida de oración no era una vida muy profunda en cuanto a la oración. Pero como Dios conoce todas las cosas de antemano, Dios conoce y sabe lo que, mis queridos hermanos, lo que realmente necesitamos. En una de esas oportunidades me llegó a visitar mi madre, que en sus comienzos ha sido una mujer de mucha oración, de mucho clamor a Dios. Fue ella la que me ganó para el Señor en sus rodillas. Yo no me olvido de que esa mujer oraba a las 4, a las 5 de la mañana, y yo la sentía cuando lloraba en su cuarto y oraba y clamaba por mí para que yo pudiese venir al Señor. Hasta que me ganó ella en las rodillas. Y como Dios conoce todas las cosas, en aquella ocasión mi madre me visitó. Y mi madre notó algo en mí en esos días que se quedó conmigo. Ella veía que había algo que a mí me hacía mucha falta, que era tener una vida de oración. Entonces ella me dijo: estás orando muy poco, me dijo. Parece que tienes, con ese lenguaje que tiene mi mamá, así medio fuerte, me dijo, parece que tus rodillas tienen un resorte. Porque así como me iba agachando, me iba parando ya rapidito de la oración. Y me acuerdo que Dios la usó a ella para motivarme a mí y incentivarme a tener una vida de oración. Así que los días que estuvo conmigo en Santiago, ella me sacaba eso de las 5, 5 y media de la mañana. Ya me tenía bajo el catre orando ahí 1 hora, me tenía en el suelo para buscar y buscar del Señor. Sabe que para acá, para el sur, la gente es conservadora, amamos, buscamos, nos esforzamos, le hacemos empeño para las cosas del Señor. Así que mi madre iba con esos sentimientos, con esa forma. Y me motivó en esos días. Y eso para mí fue un impulso para empezar a buscar al Señor. Entonces esas cosas Dios me las traía ayer a la memoria y yo meditaba en cuanto a la oración. Yo quiero que en esta hora que vamos a compartir aquí de la palabra, el tiempo que vamos a estar aquí para compartir de la palabra del Señor, el tema principal tiene que ver con la oración. La lectura que está tomada ahí tiene que ver con la oración. Y yo pensando ayer, le preguntaba a mi pastor Rubén, yo le decía: pastor, ¿con qué enfoque va este trabajo donde vamos? Y el pastor me daba algunas ideas, algunas pinceladas, no me decía todo, pero algo me dejaba claro para yo poder orar, pensar, meditar en el Señor. Y Dios traía esta palabra, entonces meditaba que la oración provocará el crecimiento. La oración provocará el crecimiento. Y sabe que el Señor me llevó a mí a meditar en los 3 evangelios. Aquí yo hice un recorrido por las 3 cartas que hay en cuanto al evangelio, tanto en Mateo, tanto en Marcos como Lucas, que hablan con referente a lo mismo, pero de una mirada completamente distinta en algunos aspectos. Entonces yo meditaba en esto y yo creo que a lo mejor los que son predicadores de la palabra van a poder extraer mucho más, pero vinieron 3 cosas en las cuales yo pensé. La primera que yo puedo ver aquí en cuanto a la palabra tiene que ver con la oración. Con la oración tomaremos buenas decisiones.
Eso es lo primero y lo fundamental. Si usted mira la palabra, Jesús tenía que tomar decisiones importantes en aquellos días. Él estaba en el comienzo de su ministerio. Usted sabe que el ministerio del Maestro fue un ministerio corto, que solamente fueron 3 años aproximadamente el ministerio del Señor. Pero dentro de ese ministerio Él tomó decisiones importantes. Y para tomar decisiones importantes, Él primeramente tuvo que orar e ir ante la presencia del Señor. Aún siendo Dios, Él tuvo que ir a orar para pedirle la dirección a su Padre. Siendo Dios, ahora usted pensará y meditará, pero ¿por qué Jesús tuvo que orar si Él era Dios también en la tierra? Eso era para darle el ejemplo a su iglesia que iba a venir al futuro. El ejemplo más claro para nosotros tiene que ver con la vida de la oración. Y Jesús, mi querido hermano, Él, para tomar una decisión importante, tuvo que pasar la noche orando, dice el Evangelio de Lucas. Y cuando Él pasó la noche orando, mi querido hermano, entonces tomó una de las decisiones más importantes, que fue escoger, mi querido hermano, a sus apóstoles, los cuales son los apóstoles del Cordero, como dice la palabra. Él tenía mucha gente que estaba con Él en esos días. Eran muchos los que andaban con Jesús. Tenía hartos discípulos, gente que lo amaba, que lo seguía, pero Él tenía que tomar una decisión importante. Y en eso Él pasó la noche orando. Y cuando te pasó la noche orando a la mañana, entonces Él llamó y escogió a sus discípulos. Y ahí usted los puede ver. Ahí están cada uno de ellos enumerados. Incluso en medio de ellos estaba el traidor, el que lo iba a traicionar. Pero ahí el Señor lo escogió también. No sé si usted se da cuenta, mi querido hermano, la importancia de la vida de oración. Es tan importante y tan vital la vida de oración, que una de las cosas, mi querido hermano, en las cuales el diablo quiere quitarnos a nosotros los cristianos es la vida de la oración. El diablo hace un esfuerzo tremendo para poder quitarle a usted una vida de oración. Porque sabe que en la oración hay poder. Porque sabe que cuando usted ora, cuando usted se empieza a buscar a Dios en la oración, entonces usted se va a convertir en un problema para Satanás, el diablo. Se convierte en un problema. Porque él tiene un serio problema con esa gente que empieza a orar, que se empieza a meter con el Señor. Entonces ahí esa persona se convierte en un problema. Incluso algunos dicen que el nombre nuestro a veces está escrito ahí en el infierno diciendo: este hombre es un problema. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Yo en una oportunidad escuché a Billy Graham cuando él decía que por las mañanas el cristiano va a tener una de las mayores luchas, porque cuando usted en la mañana se levanta para ir a orar y para ir a buscar al Señor, entonces va a tener una lucha tremenda, porque el diablo va a querer distraerte de ese momento tan importante, hará lo imposible. No sé si a usted le ha pasado cuando usted se levanta por la mañana y se va a tratar de ir al lugar secreto que usted tiene. No sé si le ha pasado que le han venido muchas cosas. Porque el diablo quiere distraerlo a usted de algo tan importante y tan vital como es la oración. ¿Cuánto alaban al Señor? Si no hay oración, hermanos, en nuestras vidas, no hay poder. Si no hay oración en nuestras vidas, no hay comunión con Dios. Aunque cantemos lindo, aunque esté el servicio, se vea hermoso, aunque vea mucha gente, pero cuando no hay oración, no hay comunión con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ya la verdad, mi querido hermano, si usted mira la palabra, Jesús tuvo que enfrentar muchos momentos difíciles.
Incluso ahí en el mismo Lucas capítulo 5 verso 16 dice: mas él se apartó a lugares desiertos y oraba. Jesús se apartó a los lugares desiertos para orar, porque sabía que iba a enfrentar muchos momentos difíciles. Entre ellos también fue que cuando él hacía eso, a la mañana siguiente llegaba y se encontraba con un hombre paralítico. Y cuando le dijo a ese hombre que tus pecados son perdonados, entonces ahí estaban los escribas y ahí estaban los fariseos, dice la palabra, que ellos empezaron a hablar y a murmurar con respecto a las palabras de Jesús. Entonces, por aquello, mi querido hermano, que es tan importante y fundamental una vida de oración. Porque si usted cultiva y forma y trabaja en eso constantemente, entonces usted podrá atravesar muchos problemas con la ayuda de nuestro Dios. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios, Señor. Alabado el Dios. Yo soy uno de los que he nacido con las predicaciones de Gigi Ávila. Yo no sé cuántos lo escucharon. Yo me comía todas las predicaciones de Gigi Ávila cuando me convertí al Evangelio. Y cada vez que lo escuchaba predicar me daban ganas de nuevo de, como decía mi pastor en el antes, de arrepentirme, de buscar nuevamente, decir: aquí estoy, perdóname, Señor. Pero ahí había un hombre de oración. Incluso yo me devoré completo el libro de Gigi Ávila, que hablaba acerca de la ciencia de la oración, porque quería yo empaparme en cuanto a la vida de la oración. Porque cuando hay oración, entonces hay poder. Cuando hay oración, entonces usted podrá tomar buenas decisiones. Alabado sea el nombre del Señor. A veces hay gente que toma decisiones y no se da cuenta y no ha pasado por algo tan importante como ir primeramente a orar. Yo mientras meditaba en esta palabra, porque tiene que ver con las decisiones, yo mientras meditaba en esta palabra, me traía el Señor algo importante para mí. Yo estuve 8 años solo. 8 años en el ministerio solo. Yo vengo de una crisis de otro ministerio. Mi pastor lo sabe perfectamente, conocen. Yo les he contado con detalle lo que yo viví. Y estuve 8 años solo. Hasta que un día Dios me amonestó a mí en mi corazón que no debía estar solo. Y un día estudiando también en clases de instituto bíblico, mi maestro decía que no era bueno que estar solo. Y yo le ponía oído y le decía: Dios me está hablando. Hasta que un día yo conocí al pastor Rubén, el pastor me invitó a su iglesia. Y cuando yo empecé a ir a compartir con el pastor, Dios me empezó a amonestar de que debía afiliarme. Pero yo dije: no voy a hacer algo apresurado. No voy a hacer algo por una emoción, no voy a hacer algo por una torpeza. Porque a veces nosotros cometemos algo, hacemos algo y lo hacemos torpemente sin pedirle la dirección al Señor. Y pasé y me propuse y dije: 1 año voy a orar con esa dirección. Y ahí estuve con mi esposa y con algunos hermanos y empezamos a orar y estuvimos 1 año orando con esa dirección. No tuvieron días que dedicábamos exclusivamente a orar con ese detalle: Señor, es tu voluntad que estemos dentro de esta misión, guíanos. Habían días donde yo me apartaba en ayuno y oración y le pedía al Señor que me diera entendimiento, que me diera claridad. 1 año estuve en eso. Porque para eso es la oración, para tomar buenas decisiones. Es para pedirle al Señor que nos guíe, para poder trabajar de mejor manera dentro de la obra del Señor. La oración es para tener discernimiento. La oración es para tener visión dentro de la obra del Señor. Si no hay oración, ¿cómo podrá haber visión para la obra del Señor? Porque cuando tú oras, cuando tú empiezas a buscar del Señor, tú te vas empapando del Señor. Te vas llenando cada vez más del Señor.
Y yo le pedí al Señor su dirección y le decía, Señor, es tu voluntad. Hasta que un día, en una noche, Dios me reveló en un sueño. Y lo tengo tan grabado y tan marcado cuando yo veía a un joven y le preguntaba, ¿dónde estoy? El joven me decía, pastor, usted está en la Unión Cristiana. Y me mostró varias cosas más y vi jóvenes de la Unión Cristiana. Y después cuando yo desperté con la palabra Uriel en la boca y busqué la palabra Uriel, que significa Dios es luz o Dios da luz. Entonces entendí de parte de Dios que debía afiliarme a esta misión. No sé si usted me está entendiendo, hermano. Que uno para tomar decisiones, uno tiene que pedirle la dirección al Señor. Y eso fue lo que hizo el maestro para escoger a estos hombres, porque estos hombres, hermanos, ellos iban a continuar con la predicación del Evangelio. Así que ese fue prácticamente la iglesia que tuvo el Señor en esos días. Ese fue su grupo de miembros que tenía. Esos 12 hombres eran los que lo acompañaban y Él los escogió. Ellos iban a ser los que iban a continuar con la predicación de la palabra, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que usted después encuentra que los apóstoles se movieron de un lugar a otro llevando la palabra, pero primero tuvo que haber una oración. Primero hubo una noche donde Jesús pasó solo con el Señor, con su Padre, para pedirle la dirección. ¿Quiénes eran los que iban a pasar y estar con Él? ¿Cuántos bendicen al Señor? Yo meditaba en Jeremías 33, verso 2. Dice, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la palabra. Entonces, ¿se da cuenta usted, mi hermano, que el Dios nuestro responde? Y está diciendo, clama a mí que yo te responderé. Él es el que nos va a guiar, Él nos va a dar entendimiento, nos va a dar discernimiento en cuanto a la obra del Señor. Alabado sea su santo nombre. Entonces Jesús, mis hermanos, Él escogió a sus 12 apóstoles entre todo el grupo de gente que andaba con Él. ¿Sabe que andaba mucha gente con Jesús? Mucha gente andaba con Jesús. Incluso cuando Jesús predicaba, muchos empezaron a quedar en el camino. Muchos empezaron a quedarse en el camino porque empezaron a encontrar que las enseñanzas de Jesús eran muy duras, eran fuertes, eran confrontadoras. Para muchos, mi hermano amado, empezaron a tener serios problemas con la predicación de Jesús, porque las enseñanzas de Jesús empezaron a poner en problema su vida, a la cual ellos estaban llevando, sus propios intereses. Que dice que muchos abandonaron a Jesús en esos días porque encontraron que la palabra era muy dura. Y dijeron, Señor, dura es tu palabra, ¿quién puede resistirla? ¿Y sabe lo que le dijo el Señor en ese momento? ¿Acaso quieren ir también juntamente con ellos? Pero vino un hombre en ese momento que le dijo, Señor, dura es tu palabra, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces no sé si usted me entiende que Jesús, mi hermano amado, tuvo que pasar la noche orando para poder tomar una decisión y escoger a estas personas que iban a ser los que iban a proclamar la palabra. Estos fueron los que contra viento y marea, ellos, mi querido hermano, permanecieron para poder predicar la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Sabe, hermano, yo pasé alrededor de 6 años allá en Curicó. Allá yo trabajé en la obra del Señor cuando todavía no me afiliaba a la Unión Cristiana. Yo trabajé 6 años en ese lugar. Y saben que una de las cosas que tuve que experimentar es depender exclusivamente de Dios.
En esos lugares tú dependes exclusivamente de Dios. Y a veces es tan difícil cuando uno comienza en la obra del Señor. Allá es otro extremo de vida, porque allá el sol es terrible y en el invierno los fríos son terribles. Y sabe, hermano, que una de las cosas que nos poníamos, había un hombre muy cercano a mí. Ese hombre era un hermano de la iglesia y este hombre tenía algo muy importante, que él despertaba 4 o 5 de la mañana, así como un reloj. Y yo decía, este es un buen hombre, que hay que aprovechar esta circunstancia. Entonces yo le decía, hermano, si usted despierta a esa hora, usted venga a buscarme para que podamos orar. Y ese hermano llegaba todos los días a las 5 de la mañana, me estaba tirando una piedra en el techo de la casa. Yo sabía que era él. Ese era el despertador que yo tenía. Y ahí me levantaba juntamente con el hermano y nos poníamos en el comedor y ahí orábamos hasta las 6 de la mañana, 6:30, y de ahí teníamos que irnos a trabajar, porque también trabajaba en lo secular. Pero cuando tú estás en la obra, cuando tú estás afuera, cuando estás lejos de la casa, lejos de los padres, entonces tú dependes exclusivamente de Dios. Ahí no hay otra cosa. Tú dependes exclusivamente de Dios. Alabado sea su santo nombre. Entonces aprendí yo también a tener una vida de oración. Cuando el Señor me envió, me dijo, tú vas a volver a la isla. Ese fue otro sentir de parte del Señor. Ahí también tuve que dedicar oración. Ahí tuve también que pedirle al Señor que me dirigiera para que no fuera una emoción. Yo volví de Curicó a la Isla del Rey. Dios me movió a venir, pero ahí también tuve que dedicar tiempo a la oración. La oración es vital, hermano. La oración es fundamental para tomar decisiones. Y a veces ese es el problema que está teniendo la iglesia hoy en día, porque hemos decaído en cuanto a la vida de la oración. A veces el pastor hace una invitación para orar, para hacer un clamor, y son contaditos con la mano los que llegan a orar. Entonces no hay vida de oración, hermano. Por eso que la iglesia también ya no es la misma de antes. La iglesia antiguamente tenía un mover hermoso, glorioso, hermano. ¿Por qué? Porque había una vida de oración. Porque cuando hay oración se mueve la mano del Señor. Podemos cantar lindo, podemos cantar precioso, pero si no hay oración, no hay unción, no hay fuego, no hay nada, mi querido hermano. Si usted mira el libro de los Hechos de los Apóstoles, alabado sea el Señor, ellos estaban orando en el aposento alto. Ellos estaban escudriñando la palabra. Ellos estaban esperando una promesa gloriosa, que cuando dice la palabra que entró por esa casa como un viento recio, que llenó las vidas, llenó los corazones de esos hombres. Y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Pero ¿qué hubo de antemano? Hubo momentos de oración. Si queremos fuego, queremos mover en la iglesia, si queremos que las almas vengan a Cristo, hay que volver a las rodillas. Ese es el mejor lugar donde tenemos que ir, es ir a las rodillas. Aunque a veces se nos ponen medias callosas, a veces a mí se me pone negro aquí las partes de las rodillas, pero no importa, porque es lo mejor que hay es desgastarse en el Señor. Hubieron hombres que le prohibieron en la antigüedad, hermano, la oración. Hubieron personas que tuvieron que dar su vida si era necesario por mantener su vida de oración. Daniel es uno de ellos. Se levantó un edicto, hermano amado, en aquellos días de Daniel, donde tenían prohibido a orar a cualquier otro Dios. Tenían que orar, sus súplicas eran hacia el rey que había en esos días. Pero Daniel era un judío que había aprendido a vivir una vida de oración, que estaba impregnada, estaba marcada en él, que aunque se levantó el edicto,
Cristo, él iba fielmente y abría las ventanas de su casa y miraba hacia Jerusalén y empezaba a orar y a clamar a su Dios. Y ahí llegaron y lo encontraron orando y lo llevaron ante el rey, y el rey no le quedó otra que echarlo en el foso de los leones. Él estuvo dispuesto, hermano, a morir en ese momento por su Señor, pero él no iba a cortar su vida de oración. Estaba impregnada en él. La oración es fundamental. Cuando hay oración, hermano amado, las cosas cambian. ¿Sabe? El otro punto que yo puedo ver en cuanto a la palabra, también lo podemos ver ahí en el libro de Marcos, en el capítulo 3, verso 14. Ahí, hermano amado, hay otro punto importante. ¿Cuánto alaban al Señor? Ayúdenme con su clamor, hermano, porque no sabe cuánto cuesta estar aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Y sabe, hermano, que ahí en Marcos capítulo 3, verso 14, dice la palabra: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando hay oración, entonces seremos enviados. Eso es lo segundo. Cuando hay oración, entonces seremos enviados. Jesús pasó la noche orando. Escogió a sus discípulos, y aquí Marcos dice que los escogió para poder enviarlos. Cuando usted sale para hacer la obra del Señor, usted se va a enfrentar contra las tinieblas. Usted no se está enfrentando contra cualquier cosa, usted se está enfrentando contra el mundo de las tinieblas. El adversario que está delante de usted es el diablo con sus demonios, hermano amado. Ese es su adversario. La Biblia es clara cuando dice que el cristiano no va a tener lucha ni contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. O sea, cuando usted sale para la obra del Señor, la lucha va a ser contra demonios. Yo en mi vida he tenido, creo que como 2 experiencias nada más con temas de ángeles, no hay nada más. Yo no podría jactarme de que he tenido tremendas revelaciones, no. Yo he tenido como 2 experiencias con temas de ángeles. Y en uno de los sueños que yo tenía, estaba parado al frente de mi casa. Y de repente yo miraba hacia el cielo, y miraba en el cielo que habían 2 ángeles en el cielo. Y los 2 tenían alas. Y yo sabía dentro de mi mente que uno de ellos me estaba defendiendo a mí y el otro quería acabar conmigo. Y yo veía cómo peleaban arriba, yo veía los destellos que había mientras ellos peleaban, porque había uno que me defendía a mí. En cosas de segundo yo cambio la mirada y miro hacia una pampa que hay al frente de la iglesia, y yo veo a aquel que quería hacerme daño, lo veo cuando abrió la sala. Tremendas alas que las abrió, y en cosas de segundo pasó por encima de mí y yo desperté. Esas son mis experiencias, no he tenido más que como 2, creo, por ahí. Esas son las cosas que Dios me ha permitido ver. Entonces le voy a decirle una cosa, que cuando usted sale a la obra del Señor, cuando usted quiere servir al Señor, usted va a enfrentarse con demonios. Usted se va a enfrentar con Satanás, el diablo, con espíritus inmundos. Pero si no hay oración, ¿cómo podríamos enfrentarnos con el diablo? ¿Cómo nos podríamos enfrentar si el mismo Jesús dijo: este género no sale si no es con la oración y ayuno, dice la palabra? Esa es la manera, mi querido hermano, para poder enfrentarnos a nuestro enemigo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que hay que volver a la vida de la oración, porque en la oración entonces ahí podremos salir con fuerza para hacer la obra del Señor.
Y aunque se levanten los demonios, aunque se levante un ejército contra ti, no temeremos, porque Jehová está con nosotros. Porque hay una vida de oración, hay una vida de comunión. Alabado sea el nombre de Jesús. Santo es su nombre, hermano amado. Cristo vive. Bendito es el nombre del Señor. Yo sigo creyendo que Dios puede usar nuestras vidas. Dios no ha cambiado. Para nada, Dios sigue siendo el mismo. De ayer, de hoy, por todos los siglos. El Señor sigue siendo el mismo. El problema es que nosotros hemos cambiado. Ya no somos los mismos de antes, hermano. A veces hemos decaído en la vida de oración. Hasta yo mismo muchas veces me he decaído en la vida de oración. El diablo me da y ahí me oprime y me ataca. Pero ahí Dios ha tenido misericordia, porque Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Y ahí nos anima para seguir adelante, para seguir avanzando, mi hermano. Muchas veces el diablo ha querido quitarme la oración, porque si el diablo te quita la oración, entonces puede destruir tu vida. Porque a veces vemos tantos cristianos fracasados, caídos, derrotados, porque hay una sola cosa que ellos han abandonado, y ha sido su vida de oración. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas veces también he visto la misma iglesia, la iglesia que ministro, muchas veces la he visto en una sequía. Y a veces los pastores vemos eso cuando la iglesia pasa por una sequía y que cuesta levantarse. Venir y postrarse ahí en la silla donde se gana uno como pastor a orar, que cuesta sentir un peso, sentir la flaqueza, sentir el decaimiento. ¿Por qué? Porque hace falta la oración. Hace falta que el pueblo vuelva a orar, porque Jesús dijo que entra ahí en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público, dice la palabra. Parece que hace falta volver nuevamente ahí al cuarto secreto. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esa es mi lucha, es mi batalla. Yo trato de batallar porque quiero, hermano amado, poder ser un hombre de una vida de oración. Siempre estoy al pendiente de los antiguos, de los que fueron en el ayer. Me gusta mirar a esos hombres como Gigi Ávila, Jorge Raskin, a David Wilkerson. Me gusta escuchar a esos antiguos porque sus oraciones no estaban para mover a las masas, no estaban para provocar una sensación especial. Las predicaciones de esos hombres siempre estuvieron fundamentadas en la vida de una oración. ¿Cuánto nos cuesta la oración? Porque a veces cuando trabajamos la oración ya no somos los mismos y no tenemos el mismo interés para ir a predicar la palabra. No tenemos el mismo interés para ir a predicar la palabra, para salir a una calle, a una plaza. Ya no tenemos el mismo interés porque hemos bajado algo tan importante como es la oración. Vuelva a la oración y verá los sentimientos que va a tener. Vuelva a la oración y vendrá la pasión que nuevamente vas a tener. Vuelva a la oración y verá, hermano amado, lo que puede suceder en esta tierra. Alabado sea su santo nombre. Yo sé que hay gente que sabe lo que estoy hablando, porque nos hemos decaído ahí, ya no somos los mismos. Pero te voy a decirte que Jehová te está esperando en el cuarto secreto. Él todavía te sigue esperando en el lugar que dedicaste un día para orar y buscar al Señor. Todavía te sigue esperando. Todavía no hay nada acabado, hermano, todavía se puede. Todavía podemos levantarnos en el nombre del Señor. No dejes que el diablo te oprima. Levántate en el nombre de Dios. Si a nosotros
dejado su primer amor. Hay que reconocerlo, ¿cierto? ¿Para qué nos vamos a cerrar y vamos a decir, no, si yo estoy bien? No, la verdad, hermanos, que todos flaqueamos ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Y a veces Dios me permite a mí sequías que me cuesta orar, que parezco, hermano amado, como una persona caminando por el desierto. Pero sabe que en medio de los desiertos, Dios siempre tiene a alguien para traerte un pan y un poco de agua. Elías, cuando se fue al desierto, quería por no morirse. Era un hombre que estaba cansado, que estaba fatigado, que estaba, hermano amado, cayendo en un estado depresivo. Los perseguían, pero allá en el desierto Dios no desamparó a su profeta. Allá no lo desamparó, porque mientras caminaba y dormía para ir al monte, a la cueva, a orar o a estar ahí a sola, a esconderse, hermano amado, vino un ángel que le dijo a Elías: come y bebe, porque largo camino te resta todavía. ¿Sabe que a mí me impacta? Porque yo miraba un reportaje donde llegaron a la cueva donde un día estuvo Elías. Y sabe que la cueva por fuera todavía están las marcas donde le pasó el fuego por esa cueva. Y los hombres que hacían la entrevista y miraban y hacían el reportaje decían: es verdad lo que sucedió aquí. Veían las piedras como estaban quemadas, donde un día pasó un fuego, que era el fuego de Jehová que visitaba a ese hombre. Aunque a veces pasamos por los desiertos, mi hermano, siempre Dios va a tener misericordia de sus hijos. Y te vuelve a animar. Estas son las instancias, estas son las bendiciones que Dios usa para alentarte, porque todavía falta camino. Todavía no ha venido el Señor y todavía podemos levantarnos. Donde tú vives, yo no sé dónde usted vive, a lo mejor vive en Licandray, en Villarrica, a lo mejor vive aquí en Loncoche, yo no sé, pero ahí tú puedes convertirte en un hombre y una mujer de oración. Alabado sea el nombre de Jesús. Podemos cambiar la historia de nuestros pueblos. Si el diablo tiene deseo de acabar con la raza humana, el diablo tiene deseo de acabar con el cristianismo, pero cuando hay un pueblo que ora, la cosa cambia. Porque Jesús, ¿qué dijo? Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice la palabra. Bendito y alabado sea su nombre. Sabe que aquí Jesús, Él oró para poder enviar a estos hombres. Le voy a decirle que estos hombres tuvieron el mejor instituto bíblico que hayan podido tener. 3 años caminaron con Jesús. 3 años caminaron con Jesús. Ellos tuvieron el mejor instituto bíblico. Ellos estaban impregnados de Jesús. Ellos estaban empapados de Jesús. Que incluso cuando el maestro estaba ahí, lo tenían ya, lo habían tomado, lo habían encadenado. Ahí estaba Pedro un poco más allá mirando al maestro. Y ya Pedro lo había negado 2 veces, pero viene otra persona y le dice a Pedro: pero es que tu forma de hablar es como la de ellos. Si estaban impregnados de Jesús. Ellos habían tenido el mejor instituto bíblico. Ellos habían visto cuando Jesús sanó a los enfermos. Si es tremendo, hermano, cuando hay una iglesia que tiene oración. Porque la iglesia, cuando tiene oración, cuando hay un cristiano con oración, las palabras de Jesús siguen estando vigentes. Y mayores cosas haréis en mi nombre. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Echarán fuera demonios, comerán cosas mortíferas y esta no les hará daño, dice la palabra. Pero a veces nos falta la fe. A veces nos falta la oración. Yo
un día vi a un hombre que estaba en una silla de ruedas en una iglesia. Y yo estaba ahí, hermano amado, alabando al Señor. Y en ese momento yo lo quedé mirando y yo dije, si tuviera fe, le pondría las manos a este hombre para que se ponga de pie en el nombre de Jesús. Pero parece que nos falta eso todavía. Para mí eso no se ha acabado. Para mí eso no se ha terminado. Si el hombre y la mujer vuelven a la oración, Dios puede hacer cosas mayores todavía. Aunque a mí estos calvinistas, sensacionalistas, que se han levantado hoy en día diciendo que esas cosas cesaron cuando se cerró el canon de la Escritura, mentirosos, charlatanes, esto sigue estando vigente. A ese John MacArthur, a ese Miguel Núñez, a ese Paul Washer, puros huesos secos, mentirosos. El Dios mío sigue estando vigente. Alabado sea su santo nombre. Ellos estaban empapados de Jesús. Bendito y alabado sea su santo nombre, hermano. Oh, mi alma te alaba. ¿Saben que los apóstoles, ellos tenían que orar primeramente para poder enviar a alguien a la obra del Señor? Siempre esto se hace con oración. A mí me gusta ese pasaje de Hechos capítulo 13, verso 2 al 3. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron, dice la palabra. Esto se hace con oración. Si no hay oración, hermano, entonces no hay mover. Y a veces podemos cometer torpeza, enviamos a veces a cualquier persona. Pero la Biblia dice no un neófito, sino alguien que esté preparado para la obra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe? Yo recuerdo, hermano, esos 6 años en Curicó yo viví momentos difíciles. Tuvimos obras hermosas. Mi pastor me preguntaba antes por las obras de allá. Tuvimos obras hermosas, las cuales quedaron en nada por problemas muy difíciles. Y cuando estuve en ese decaimiento, cuando quería abandonar el ministerio, porque a veces uno llega a ese punto de querer abandonar el ministerio, hubo un hombre que yo le agradezco que Dios le haya puesto en mi camino. Hubo un pastor de la Asamblea de Dios, un amigo que aprecio mucho. Tiene la misma edad de mi padre y nació el mismo día que nació mi papá. Y sabe, hermano, ese hombre me animaba, me decía, vamos que tú puedes, y ahí me metía en su oficina y me hablaba 1 hora y me daba palabra, me daba ánimo, y yo le abría mi corazón y él me daba ánimo, me decía, se puede, hijo, vamos, vamos, hasta que un día nuevamente Dios me levantó. Y al final, cuando yo estaba para venirme, él me dio su bendición y me dijo, hijo, sabes, Curicó para ti fue una escuela. Curicó para ti fue el campo de entrenamiento que Dios usó para poder enviarte a la obra. Porque cuando el Señor te decía, tírate al suelo, tú te tirabas al suelo. Cuando decía, párate, tú te parabas. Ese fue el campo de entrenamiento que Dios usó para prepararte a la obra. Si usted quiere ir a la obra del Señor, primeramente hay que orar, primeramente hay que prepararse, primeramente hay que negarse a sí mismo. Si no se niega, ¿cómo podríamos ir a la obra? Hoy día los evangélicos estamos cómodos, hermanos. Mucha comodidad tenemos hoy día en nuestras vidas, por eso que no hay oración, por hermano. Alabado sea el nombre del Señor.
A veces yo veo unas iglesias hermosas, lindas, tremendos coros que cantan glorioso, llenos de instrumentos, pero no vuela ni una mosca, no se siente nada, por más que griten, canten, muevan todos los instrumentos. Si no hay oración, no hay vida. Si no hay oración, no hay poder. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que prepararnos, hermano. Y sabe, hermano mío, aquí vamos a necesitar siempre la ayuda del Espíritu Santo. Yo no lo voy a dejar de lado. Mi pastor antes hablaba de eso, del Espíritu Santo. Yo no lo voy a dejar de lado porque qué cosa más hermosa es el Espíritu del Señor. Incluso cuando vamos a orar y a veces yo le digo, Dios, no tengo ni una palabra para orar. Por favor, que tu Espíritu me ayude. Por favor, que tu presencia me ayude. Que empiezo a sentir algo especial, que empieza a venir a abrazarme el cuerpo, la vida. Y empiezan a brotar palabras, porque ahí es donde viene el Espíritu que nos ayuda en nuestras debilidades. Si el Espíritu está ahí, hermano, si usted cuando se meta en su cuarto y sienta que no puede, llámelo, Él va a estar ahí. Llámelo con respeto, con reverencia, con temor, y Él va a estar ahí para ayudarte. Él va a estar ahí para darte la fuerza para que puedas orar. Te va a dar la autoridad para que puedas reprender los demonios que te vienen a oprimir cuando estás solo, sola en tu casa. Bendito y alabado sea su nombre. Qué bueno es cuando viene el Espíritu y nos ayuda, hermano. A Él hay que invitarlo siempre en los momentos de la oración. Él tiene que estar ahí porque nos va a revestir de poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, dice la palabra. Si es el Espíritu que nos va a ayudar a llevar esta palabra adelante. Oh, mi alma alaba al Señor. Santo es Jesús. Yo quiero invitarle a Mateo 10, verso 1, hermano. Alabado sea su santo nombre. Ahí en Mateo capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar a de toda enfermedad y de toda dolencia. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia del lenguaje actual dice que Él les dio poder. Esa es la versión actual de la palabra del Señor. Dice, Él les dio poder. Esa autoridad tiene que ver con un poder. La Biblia de Jimmy Swaggart dice que este poder viene de arriba, este poder viene de Dios. O sea, este poder y esta autoridad que Dios le da a un hombre de oración, primeramente viene de arriba. Cuando usted empieza a buscar a Dios, cuando usted empieza a buscarle en la oración, déjeme decirle que Dios va a empezar a llenar su vida con el Espíritu Santo. Alabado sea su santo nombre. ¿Se acuerda usted de esos comienzos? Yo no me olvido el día en que Dios me bautizó a mí con su Santo Espíritu. Yo sabía que había algo más todavía. Y parece que lo hemos dejado de lado en nuestras congregaciones. Muy poco hablamos de bautismo y Espíritu Santo. Como que lo dejamos de ladito muchas veces. Pero necesita la iglesia tener bautismo y Espíritu Santo. Aquellos que se convierten necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Yo siempre recuerdo que
que me empecé a apartar con el Señor. Y ahí yo cuando llegué a Mateo capítulo 3, yo decía, aquí hay algo más todavía, porque decía, detrás de mí viene uno más poderoso que yo, y Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo decía, aquí hay algo más todavía, recién convertido, con hambre de la palabra, y empezaba a escudriñar más, y llegué a Hechos capítulo 2, y decía, recibiréis poder. Quedado en Jerusalén, recibiréis poder. Y dice que vino el Espíritu Santo sobre los 120. Decía que hay algo más cuando un día me voy al libro de Joel, capítulo 2, y dice, y en los posteros tiempos derramaré de mi espíritu. Y vuestros siervos, vuestras siervas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, dice la palabra. Decía que hay algo más y empezaba a buscar a Dios en la oración y en el ayuno. Y siempre recuerdo que tenía el segundo piso de la casa de mi mamá. Esa casa se quemó hace algunos años. Recuerdo que ahí me metía en el segundo piso y había un baño que ya no se usaba por años. Estaba para guardar cosas nada más. Y ahí me metía y ahí me tiraba al suelo. Impregnado de las predicaciones de Gigi Ávila, que Gigi Ávila se encerraba ahí en el sótano y ahí oraba y buscaba a Dios, y yo empecé a imitar su fe y me encerraba en esa pieza y ahí ponía mi cabeza en el suelo y empezaba a clamar y a buscar a Dios. Eso han sido nuestros comienzos. ¿O no es así? Hasta que estando un día en el templo, un día domingo, en un templo sencillo en el campo, sentí un fuego que se me metió aquí en la garganta. Y empecé a hablar en otras lenguas, yo no entendía lo que hablaba. De repente vi a mi hermano con 12 años que danzaba y lo tocaba en una banca. Yo decía, aquí está sucediendo algo glorioso. Ese es el Espíritu, hermano. Necesitamos estar revestidos de la presencia de Dios. Si no hay presencia de Dios, entonces ¿cómo podemos seguir adelante? Por eso Jesús le dijo a sus discípulos que Él les iba a dar autoridad, pero detrás de eso hubo una vida de oración. Jesús fue a orar al monte. Jesús pasó la noche orando solo primeramente. Y cuando estuvo orando ahí, entonces pudo escoger a sus 12 apóstoles. Levantémonos en oración. Anímate, hermano. Si hemos abandonado la oración, levántate en el nombre del Señor. Vuelve a buscarlo. Vuelve a pasar tiempo con el Señor. Si te cuesta ahora que tienes más años estar de rodillas, siéntate, busca una sillita y siéntate y pasa tiempo orando. Y si te cuesta ahí estar mucho sentado, entonces párate y empieza a caminar en tu pieza y clama y ora y busca. Y ahí está el Señor, llena mi vida, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi familia. Tu familia necesita de tu oración. Si el diablo está buscando el momento que tú descuides la oración por tu familia, el diablo tiene hambre por tu familia. ¿Y por qué no te ha metido la mano? Porque todavía tú estás clamando, porque todavía tú estás orando. Sigue levantándote en la oración. Que tu familia pronto vendrá a los caminos del Señor. Cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, dice la palabra. Levántate en la oración. Mi padre era un hombre alcohólico, un hombre adúltero, engañó a mi mamá durante 20 años. Y cuando me convertí al Evangelio empecé a orar y a buscar a Dios para que un día mi padre viniera a sus caminos. Y ahí buscaba a Dios y parece que era peor todavía. Cuando entre más oraba por él, más peor lo veía todavía. Pero ninguna oración nuestra queda en vano. Tarde que temprano Dios responde nuestras oraciones. Tarde que temprano Dios contesta. Y ese hombre soberbio que yo veía en mi padre, ese hombre que nadie lo derribaba,
Un día yo lo vi caer rendido, diciendo: yo quiero a Jesús, yo quiero a Jesús, yo quiero a Jesús. Ninguna oración queda en vano. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz, dice su palabra. Ninguna oración queda en vano. Levántate en oración, mi querido hermano, y verás que Dios moverá su mano. Que el Señor te bendiga. Amén. Vamos a orar al Señor.